La Biblia, siendo un conjunto de libros, en la antigüedad se vio la necesidad de organizarlos y reconocerlos que era inspirado de Dios y que no era inspirado, para poder hacer el Antiguo Testamento que hoy tenemos y el Nuevo Testamento que hoy disfrutamos en nuestras manos. Para ello existió algo llamado canon, que significa una vara para medir. Aproximadamente 300 años o al cuarto siglo fue que culminaron el reconocimiento del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Fue a través de varios concilios, de reuniones tras reuniones, o sea que no fue algo sencillo de hacer, y podemos el día de hoy descansar porque hombres comprometidos y fieles en la palabra de Dios se introdujeron al estudio minuciosamente para separar lo inspirado con lo no inspirado. Duraron 300 años. Pero una de las cosas que se le facilitó un poco con respecto a la canonización es que ellos descansaron en la herencia judía. Recuerden que el Antiguo Testamento era de los hebreos, era de los judíos, y ellos ya tenían un orden, ya tenían un avance con lo que es la Biblia, la palabra de Dios. Entonces la iglesia primitiva descansó en la herencia judía, es decir, todo el trabajo que ellos hicieron, ellos lo tomaron para añadirlo a nuestra Biblia el día de hoy. Además, el Antiguo Testamento fue escrito en el idioma hebreo, ¿sí? Pero en la cautividad de 70 años de los babilonios, el idioma hebreo se extinguió. ¿Y qué sucede? Años más tarde, cuando ellos van retorno a Jerusalén nuevamente a construir el segundo templo, Esdras, como sacerdote, tiene que, de arameo, que fue el idioma que se aprendió en Babilonia, todos sabían ese idioma, arameo. Entonces, la escritura estaba en hebreo. Entonces, Esdras, como sacerdote y maestro, tenía que traducir entonces de hebreo a arameo, porque era el idioma que todos manejaban, y enseñar la escritura. Ahora, en los tiempos del Señor Jesucristo ya había gran parte del Antiguo Testamento traducido al idioma griego, ¿sí? Ahora pasamos ya no a hebreo ni el arameo, sino el idioma griego, porque en ese entonces era el dominio de los romanos y se manejaba esa lengua. Entonces, el Antiguo Testamento ya estaba traducido en el idioma griego y se le llama Septuaginta. Ahí contenía el Pentateuco, tenía los profetas, tenía los salmos, y eso fue lo que usó la iglesia primitiva para confirmar que los 39 libros del Antiguo Testamento eran lícitos e inspirados, ya que el Señor Jesucristo manejaba la Septuaginta, es decir, que la veía él como aprobatoria, como inspirada por Dios. Eso da garantía de que la Septuaginta, el trabajo de los judíos en traducir de hebreo a griego, los libros que contienen allí son inspirados por Dios. Y eso fue una de las cosas que hizo la iglesia primitiva. Descansó en la herencia judía. Pero no fue una labor tan sencilla como se menciona. Habían ciertos procedimientos o métodos que utilizaban los judíos y la iglesia primitiva, es decir, la iglesia iniciante, para reconocer la autoridad y reconocer la inspiración de cada libro. Y para ello vamos a introducirnos primeramente a lo que fue el canon del Antiguo Testamento. ¿Cómo fue el reconocimiento para darle entrada de estos 39 libros del Antiguo Testamento para introducirlos en lo que hoy tenemos como Biblia? Ahora, para que la iglesia primitiva confiara en la herencia de los judíos, ellos le hicieron 6 preguntas a cada libro, que a continuación se las estaré diciendo. Es bueno que lo puedan anotar. La primera pregunta
que hicieron a los textos bíblicos es si ese libro mostraba evidencia de que el autor sea Dios. Por ejemplo, el libro de Esther, que fue un poco complicado, a pesar que habían estudiado full este libro, fue un poco complicado porque en el libro de Esther no se menciona a Dios por ninguna parte, a diferencia de los otros libros, pero sí podemos encontrar allí cómo Dios en su providencia orquestó toda la historia de Esther para su gloria. Y eso también demuestra que hay evidencia de la mano de Dios a través de ese libro. Pero a pesar que no haya dicho el nombre de Dios, Jehová, había evidencia en la historia como fue fluida por la mano de Dios y Dios orquestando, provisionando todas las cosas. La segunda pregunta que se hicieron estos hermanos cristianos cuando desarrollaban el Antiguo Testamento para reconocerle era si el autor humano que Dios utilizó hablaba de parte de Dios. A diferencia de la primera pregunta es si había evidencia de Dios como autor. Aquí vemos si el autor humano hablaba de parte de Dios. Esa era la segunda pregunta. Una de las formas o cosas que Dios utilizó para que sus instrumentos humanos y el pueblo que le escuchara y entendieran que era de parte de Dios era a través de los milagros. Pueden recordar a Moisés, que Moisés fue a Faraón a través de hacer milagros y para que el pueblo entendiera que era un mensaje traído de parte de Dios. Entonces, el milagro es una evidencia de que aquel autor, en el caso de Moisés, hablaba de parte de Dios. Y eso era necesario como un punto a favor de que el libro de Éxodo era inspirado por Dios, porque hablaba de parte de Dios, en este caso a través de milagros. Como tercera pregunta que le hacían los hermanos cristianos en el primer siglo era si el autor de este libro era profeta. Se entendía que los profetas eran voceros de Dios y hablaban de parte de Dios. Pero hay que entender que no todos los profetas escribieron. El Antiguo Testamento reconoce a 16 profetas que escribieron. Los demás profetas solamente hablaron. Entonces, esa es la tercera pregunta que se le hicieron para validar que un libro sea inspirado. Y las tres últimas preguntas son estas. La primera es que debe tener certeza histórica en los años, en los reyes, en todo eso. En la próxima pregunta es que no se puede contradecir con las demás escrituras, con los demás libros que son inspirados. Y en la sexta es que si los judíos aceptaron en su canon estos libros, porque también era un fuerte argumento para que la iglesia primitiva aceptara como inspirado lo que los judíos, ya que Dios le concedió ese privilegio al pueblo de Israel para que fuesen los primeros en recibir la palabra de Dios. Entonces era un fuerte argumento para que los cristianos lo tomaran en cuenta. Y esto da seguridad de que todos los libros que tenemos en el Antiguo Testamento pasaron la prueba, es decir, tenía autoridad divina que hablaba de Dios, el autor humano hablaba de parte de Dios, habían profetas, no tiene ninguna distorsión o error histórico, además no se contradice con los demás libros. Y el sexto y último es que los judíos lo aceptaron como parte de su canon. Entonces, esto nos lleva a llevar a nosotros es que descansemos en que agradezcamos a Dios de que Dios ha preservado su palabra y continuará haciéndolo